El otro día fui al parque y me encontré con una persona que estaba corriendo de la manera más estúpida que pudo haber empezado a correr. Los brazos los movía de una manera muy extraña, como si no tuviera fuerzas en las articulaciones, o sea, los movía así para todos lados. Eh, También daba pasos de cierta manera descontrolada, estaba demasiado erguido y en general no se veía natural su movimiento. Entonces se me ocurrió esta idea de que por qué las personas hacen cosas que deberían ser tan instintivas y las hacemos tan mal. O sea, el instinto es lo contrario de la conciencia. El, este resultado, o sea, el por qué esta persona estaba corriendo de manera tan extraña, era porque conscientemente estaba tomando decisiones equivocadas, o sea, decisiones que él creía que lo iban a hacer ver mejor, como correr súper erguido, como que mover los brazos porque él veía que la gente mueve los brazos cuando corre, mas no pensaba, o sea, no pensó el por qué se mueven los brazos. Entonces son simplemente un impulso para hacer que tu cuerpo siga hacia adelante. Pero él veía que movían los brazos y pues él también quiso mover los brazos. Pero al hacerlo de manera consciente, lo hizo mal y no lo hizo de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la función de correr, sino que lo hacía de acuerdo a lo que él pensaba que era correcto, que es mover los brazos cuando corre. Entonces, todas estas microdecisiones que hacemos de carácter consciente sobrescriben al subconsciente, al instinto. Entonces, ¿qué está pasando en estos últimos años? Que los humanos ya no sabemos ni cómo respirar bien, ni cómo correr bien, ni cómo caminar bien, inclusive. A todo el mundo nos duele las rodillas porque ya no podemos caminar bien. También es parte de que los zapatos están mal diseñados, pero ese es otro tema. Pero conscientemente ya es muy difícil que las tareas que nuestro consciente puede sobreescribir sobre nuestro subconsciente las hagamos de manera correcta. Porque los seres humanos somos como los changos en la parte cerebral. O sea, somos seres que imitamos lo que vemos, mas no tenemos el trasfondo del por qué la otra persona hace eso de tal manera. A lo mejor tú ves a una persona correr, como mencioné ahorita, y pues tú ves que mueve los pies y que mueve las manos y que va hacia adelante, ¿no? Y dices conscientemente, pues yo también lo voy a hacer. Mueves pies, mueves manos, pero lo haces muy mal. Y al final de cuentas te lastimas los pies, te lastimas las rodillas, las manos parecen espaguetis y te ves como idiota corriendo. Entonces, esto es porque no le haces caso a la función que estás realizando, sino al cómo lo hacen los demás y cómo crees tú que deberías de hacerlo y al resultado pues es un desastre. Hablo también sobre el respirar porque la mayoría de la gente actualmente, a menos que sean cantantes o algo así, están respirando de manera incorrecta. O sea, no lo hacen con la panza o con el diafragma, que es lo que dicen los cantantes ahí que se deben de hacer, sino que lo hacen de tal manera que cada vez que respiran, suben los hombros, sacan el pecho y pues esto es por ciertas decisiones que se toman porque tú al respirar con el diafragma de cierta manera sacas un poquito la pancita y a nadie nos gusta que se nos vea la panza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de las cosas, también empezamos a generar cierta ansiedad si no lo dirigimos de manera correcta. Nos da ansiedad social al estar respirando pues tranquilamente y que se te salga la panza y de repente alguien dijo, hoy tienes panza. Y pum, a partir de ahí respiras con los hombros. Entonces, esa respiración es equivocada, no es natural. Todos los bebés nacen respirando con la panza, con el diafragma, correctamente como debe de ser. A los bebés no les
cuesta un cuarto eh, hacer un griterío por toda la casa. Ustedes ven un bebé llorar y no se cansa nunca, no se queda afónico porque está gritando de una manera natural, instintiva y como debe de ser. A las personas normales obviamente nos cuesta más trabajo hacer este tipo de funciones que deberían ser instintivas porque ya desvirtuamos el simple acto de hacer algo. Entonces, como ya le metimos factores conscientes que la mayoría del tiempo están equivocados, ya nos cuesta hacerlo de manera instintiva. Ya nos acostumbramos a otra manera que casi el 100% de las veces es la incorrecta. Tú mete a un bebé a una alberca y él va a empezar a chapolotear solo, va a empezar a tratar de nadar. Y dicen algunos que no se ahogan, quién sabe, no, nunca he ahogado un bebé, para ser sinceros. Y pues una persona más desarrollada, más consciente, como que le cuesta muchísimo trabajo el aprender a nadar o el querer hacer las cosas de una manera automática porque ya mete cosas conscientes, decisiones incorrectas, decisiones que están hechas en base a lo que él ha vivido en su desarrollo y a la sociedad y en cosas lógicas que él piensa. Claro que tomar decisiones de manera lógica es bueno, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no tenemos toda la información del por qué tomar una decisión. O sea, nosotros podemos decir, pues yo voy a chapoletar con los brazos porque es lo que he visto, pero a lo mejor no tenemos la información correcta de que debajo del agua, cuando no vemos a la gente chapoletear con los brazos, también mueven de alguna manera los pies o tienen cierta cantidad de aire en los pulmones que no la podemos ver. Entonces, al no poder analizar conscientemente algo, no lo podemos replicar conscientemente. Replicamos parcialmente solo lo que podemos ver. Y por eso está mal. O sea, es como una especie de efecto Dunning-Kruger, que no sé si lo pronuncié bien, la verdad, pero es que cuando crees que tienes cierta información en algún tema, crees saber mucho sobre el tema, pero en realidad es porque no tienes una visión de qué tan amplio es este tema. Lo mismo pasa en las decisiones conscientes. Tú ves algo y crees poder imitarlo o crees tener la capacidad lógica de tomar la decisión sobre él, pero no lo haces correctamente porque no tienes toda la visión o de todo lo que está pasando. O sea, no conoces el cómo se siente la otra persona, de qué manera está ejecutando lo que está haciendo. A lo mejor hay ciertos músculos que se están activando y que no ves, y eso te lleva a tomar una decisión equivocada. Entonces, uno de los ejemplos era este vato que estaba corriendo de la manera más graciosa que pude haber visto en mi vida. Y esto no significa que no podamos llegar a una decisión consciente correcta, porque sí se puede llegar a hacer, pero necesitas saber todas las características, todos los puntos, todos los indicadores y indicadores de éxito de la función que se está haciendo para poder hacerla de manera correcta. Y esto implica mucho tiempo, mucho estudio, análisis, bla, bla, bla. Entonces es imposible volver a hacer las cosas de manera instintiva. Yo diría que sí. Es muy difícil volver a un estado de instinto cuando ya tomaste desarrollo en un estado de conciencia. Es demasiado difícil porque casi siempre nuestro cerebro consciente le gana a nuestro cerebro de reptiliano, como dicen. Eh, ¿Por qué? Porque es el estado que el cerebro prefiere. Ya la evolución nos ha hecho ser más conscientes, nos ha hecho depender menos de los instintos. Y claro que muchas funciones todavía pues dependen del estado del cerebro de reptil, que es
como que el primero que se desarrolla, ¿no? Según lo que he escuchado. Em, Como por ejemplo el latido de nuestro corazón, también la respiración cuando estamos dormidos, o sea, cuando no estamos conscientes, todos respiramos correctamente. eh, por alguna extraña razón, o sea, se nos desactiva el cerebro y ya somos conscientes, somos inconscientes. El latido del corazón, yo les aseguro que si pudiéramos controlar los latidos de nuestro corazón, todos estuviéramos muertos como en un mes. O sea, a todos se nos olvidaría cómo hacer que lata el corazón correctamente y ya nos morimos o se nos caen las extremidades por gangrena. Entonces, por ciertas decisiones conscientes que vamos a empezar a tomar de que, necesito hacer mucha fuerza cuando late mi corazón, necesito exprimir todo el corazón, necesito solamente hacer cierta parte de esto, necesito hacer que mis brazos se sientan calientes o no, necesito acelerarlo cuando quiero más energía o necesito detenerlo cuando quiero calmarme. Y si lo detengo, lo detendré mucho, me va a dar un paro cardíaco. Entonces, estas ciertas decisiones conscientes son las que hacen que corramos feo. Y eso es todo. Chao, bye.